Los motores eléctricos representan alrededor del 50% del consumo mundial de energía eléctrica. En aplicaciones industriales, este porcentaje es aún mayor. Dependiendo de la región y el área industrial, entre un 65% y un 75% de la energía eléctrica consumida por el sector industrial se utiliza en el accionamiento de motores eléctricos. El motor de inducción trifásico, también llamado motor asíncrono, es hoy día el motor eléctrico que más se utiliza en las aplicaciones industriales, sobre todo el motor con rotor de tipo jaula de ardilla. Su construcción y versatilidad lo ha llevado a ser utilizado en todos los procesos de producción de las diferentes fábricas. Se utiliza en transportadores, depaletizadores, enfiladores, lavadoras, sistemas de transporte de alta velocidad e incluso en exigentes sistemas de control de posición y sincronismo de velocidad. Su utilización también abarca motorizar máquinas de mayor potencia en los sistemas de servicios industriales, operando los diferentes tipos de bombas, ventiladores, compresores, para el suministro de aire acondicionado, aire comprimido, frío, vapor y manejo de aguas. Es así como estos motores dan movimiento a las cosas alrededor de nuestra vida cotidiana, para dar abasto con la producción de miles de alimentos, agua envasada y tener a tiempo el café con tostadas que consumimos a diario millones de personas. Pero este gigantesco y acelerado mundo de los motores no podrá pasar desapercibido sin un precio por pagar. Muchos de ellos están ahí encendidos consumiendo energía todo el día de forma innecesaria. Algunos otros están sometidos a un trato improductivo o simplemente trabajan con accionamientos carentes de un buen control. Danfoss, una de las compañías líderes a nivel mundial en el diseño, innovación y fabricación de componentes eléctricos y electrónicos, afirma que la solución está en el mundo de la eficiencia energética. De manera simple, eficiencia es la capacidad de lograr un resultado deseado, pero con el menor uso de recursos posible. Cuando nos referimos a eficiencia energética, significa el uso de menos energía para realizar la misma tarea o producir el mismo resultado. Las fábricas son energéticamente eficientes cuando usan menos energía para actividades como transportar, empacar, generar vapor, frío, entre otros. Y en consecuencia, usan menos energía para producir su producto terminado. Para el caso de los motores, en el rango de potencia de 0.12 a 1000 kilovatios, las clases de eficiencia IE1 hasta IE4 están contenidas en la norma IEC-EN 634. La eficiencia en los motores de inducción se ve afectada por varios factores, siendo el principal las pérdidas en el cobre, las cuales aumentan cuando el motor trabaja a carga parcial, desperdiciando energía. En consecuencia, los mayores ahorros se van a presentar en motores con altas pérdidas. Este tema sucede típicamente en motores pequeños, ya que estos pueden estar operando por encima de su voltaje de diseño o por debajo de la frecuencia a la que fue diseñado. En la actualidad, el caso de los motores de inducción de alta potencia son inherentemente muy eficientes, con cifras de eficiencia de hasta del 95% a plena carga. La eficiencia en ellos cae al reducir la carga. Sin embargo, el margen de eficiencia solo cae por un poco a media carga. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la eficiencia en un sistema? Utilizar variadores de frecuencia. Estos son los equipos eléctricos que hacen la magia. Su objetivo es controlar la frecuencia y el torque del motor para trabajar en el punto más óptimo, independiente del porcentaje de carga. El estándar IEC 61800 define las clases de eficiencia para los variadores de frecuencia de corriente alterna. Dado que la electrónica de potencia puede tener varias configuraciones, su clasificación está definida entre las clases IE0 e IE2. Pero ahorrar no solo depende de la eficiencia de los componentes, también del tipo de carga que estamos controlando. Estas se pueden dividir en dos grupos principales.
aplicaciones de torque variable y aplicaciones de torque constante. Cada componente en un sistema tiene algunas pérdidas, por lo que se debe evitar agregar componentes a un sistema si es posible. Esto también se aplica a los variadores de frecuencia. La adición de una unidad a un motor que debe funcionar todo el día a plena carga y a toda velocidad solo provocará pérdidas adicionales. Pero tan pronto como la reducción de la velocidad y el par tengan sentido para la aplicación, el uso de un variador de frecuencia reducirá el consumo de energía. Los ahorros alcanzables dependerán del perfil de carga a lo largo del tiempo, las características de torque, la eficiencia del motor y el sistema de accionamiento en los puntos de carga parcial determinados. Las aplicaciones de torque variable a menudo involucran bombas y ventiladores. Sin embargo, hay que hacer una distinción en el caso de las bombas. Las más populares son las bombas centrífugas, que tienen características de torque cuadrático. Sin embargo, las bombas excéntricas de vacío o de desplazamiento positivo tienen una característica de torque constante. El potencial de ahorro de energía de las bombas y ventiladores centrífugos es muy alto, ya que estas máquinas siguen las leyes de afinidad. El caudal Q aumenta linealmente con el incremento de la velocidad, mientras que la presión H es proporcional al cuadrado de la velocidad. Pero el consumo de energía P es elevado al cubo de la velocidad, lo que indica que una reducción en la velocidad del 20% ocasiona una reducción de potencia de 50%. En muchos sistemas de ventilación y bombeo se utilizan dampers o válvulas de estrangulamiento para controlar el flujo del sistema. Si una bomba centrífuga se controla mediante una válvula de mariposa, la estrangulación mueve el punto de trabajo de la máquina a lo largo de la curva característica de la bomba. La reducción en el requerimiento de energía alcanzado es mínimo en comparación con el punto de funcionamiento nominal de la bomba. Pero, si un ventilador o bomba centrífuga está controlada por un variador de frecuencia, el punto de operación se mueve a lo largo de la curva característica del sistema. En consecuencia, el variador buscará cumplir con precisión del requerimiento de presión y caudal del sistema, pero trabajando dentro de la parábola de mayor eficiencia, logrando así ahorrar energía. El año pasado precisamente desarrollé en un acueducto una aplicación con una bomba centrífuga de 500 kilovatios. Era la bomba que alimentaba de la bocatoma a la planta de tratamiento de agua potable. Esta bomba estaba regulada con un variador de frecuencia. ¿Por qué? Porque el consumo no siempre es el mismo durante el transcurso del día, al igual que en nuestros hogares. De pronto en horas de la mañana podemos demandar mucha cantidad de agua y luego van a haber unas horas valle donde el consumo de agua va a ser poco. Igual funciona con esta planta. Esta bomba, al estar regulada con un variador de frecuencia, pues variaba su velocidad. Si ya están familiarizados con las leyes de afinidad, le voy a dar un simple ejemplo. Si yo reduzco la bomba de 60 Hz a 59 Hz, estamos hablando de 1 Hz, el 1.67% en reducción de velocidad. Ya me estoy ahorrando el 4,92% del consumo energético, con tan solo 1 Hz. Ahora bien, esta bomba trabajaba la mayor parte del tiempo al 80% de su velocidad, porque era el caudal que me estaba requiriendo la planta, el 80%. Al trabajar al 80% de la velocidad, la bomba me consumía únicamente el 51,2% de su potencia. Es decir, tengo una bomba de 500 kilovatios trabajando al 80% de su velocidad, pero consumiendo tan solo 256 kilovatios de potencia. Y ese es un claro ejemplo de cómo las leyes de afinidad nos permiten hacer grandes ahorros de energía en aplicaciones de torque variable y cuadrático. En aplicaciones reales, los ahorros de energía obtenidos diferirán de los teóricos porque las pérdidas en las tuberías y los conductos dan como resultado una carga base. Por lo tanto, adicionan pérdidas. En las aplicaciones de bombas, a menudo se establece una velocidad mínima requerida para evitar la sedimentación de sólidos y garantizar una lubricación suficiente de la bomba. Si el rango entre la velocidad mínima y la velocidad para la potencia máxima requerida es demasiado grande, el sistema se puede conectar en cascada.
Cuando las bombas se conectan en cascada, una bomba con control de velocidad cubre la carga base. Si aumenta el consumo, el variador de frecuencia conectará más bombas secuencialmente para satisfacer la demanda. En muchos casos se adicionan variadores de frecuencia a más bombas del sistema de cascada, buscando siempre la mayor eficiencia. Esto también es posible en trenes de ventilación y compresión de tipo centrífugo. Las aplicaciones con torque constante son aplicaciones en las que normalmente la carga no es alterada significativamente por la velocidad. Esto incluye cintas transportadoras, polipastos y mezcladores y otras más. Si, por ejemplo, se coloca una caja plástica en una cinta transportadora horizontal, el peso de esa caja plástica no cambiará, independientemente de la velocidad de la cinta transportadora. El par requerido para mover esta caja plástica será siempre el mismo. Por supuesto, la fricción y la aceleración cambiará según las condiciones de funcionamiento, pero el par necesario para mover la carga permanece constante. La energía requerida como tal para este tipo de sistemas es proporcional al torque requerido y la velocidad del motor. Veamos cómo funciona esto en un sistema de refrigeración industrial. Para el caso de la industria, hay muchos procesos que requieren refrigeración, desde plantas pequeñas, donde vemos equipos que pueden ir desde 40 caballos, hasta plantas muy grandes, como industrias cerveceras, industrias de procesos alimenticios, que pasan de los 1000 caballos. Estos equipos requieren un sistema de refrigeración, y este sistema de refrigeración utilizan compresores que, en la mayoría de los casos más comunes, son equipos que consumen entre el 80 y el 90% de la energía eléctrica del sistema como tal. Estos sistemas son diseñados para el 100% de la carga, pero no siempre, en todos los casos y en todos los procesos, este 100% de la carga se cumple. Hay cargas variables, lo que llamamos en la industria, lo que llamamos los técnicos que hacemos este tipo de diseños, cargas parciales. Ahí es donde entra vital importancia un sistema de variación de velocidad, porque es mucho más eficiente un sistema que trabaja en cargas parciales con variador a un sistema que trabaja con válvula deslizante o con descargadores, como es común encontrar en los compresores de refrigeración industrial. Para el caso de compresores tornillo es bien interesante, porque pongamos un ejemplo, en un sistema de cuarto frío donde tenemos un equipo, un sistema de refrigeración, hablemos propiamente del compresor, cuando el sistema está trabajando al 100% de la carga, consume el 100% de la energía. Pero cuando el sistema está trabajando al 50% de la carga, normalmente puede estar trabajando entre un 75 y un 76% de consumo energético, que hace que sea ineficiente en ese caso, cuando estamos trabajando con su control de capacidad como tal. Cuando cambiamos a un variador de velocidad, hacemos que el equipo gire a unas revoluciones diferentes a las nominales, podemos hacer mucho más ventajoso en cuanto a consumo energético. Quiere decir eso, que si tenemos el 50% de la carga térmica, podemos estar consumiendo entre un 55, un 56, máximo un 60% del consumo energético como tal del equipo en ese momento. Esto es una gran ventaja y ahí es donde cobra importancia el uso de variadores de velocidad. Aparte de eso, no hablando de consumo energético, podemos hacer que el equipo trabaje por encima de las revoluciones nominales. Un ejemplo, normalmente cuando tenemos un equipo de 60 Hz, dos polos son 3600 revoluciones por minuto. Si este equipo implementamos un variador de velocidad y lo ponemos a girar por encima de esa velocidad nominal, podemos llevarlo hasta 4000 revoluciones, el equipo va a darme entre un 12 y un 15% más de capacidad. Entonces es una ventaja adicional que pocas personas lo revisan en cuanto a sus diseños. Obviamente pues hay que tener muy claro que el equipo tiene que tener esos límites de aplicación que vayan entre 1450 revoluciones a 4200 revoluciones. En Bitzer tenemos ese tipo de equipos que trabajan en esas condiciones, que se adaptan perfectamente a un variador de velocidad con todas las ventajas que acabo de describir. Entonces, si la velocidad puede ser reducida en una aplicación de carga constante, como sucede en el caso de los ciclos de refrigeración, uno de los resultados directos será ahorrar energía. Debemos partir del siguiente principio. Solo la energía que está siendo desperdiciada puede ser ahorrada.
Luego es imprescindible detectar en dónde se está desperdiciando la energía y en qué proporción. El 10% de ese potencial podría obtenerse utilizando componentes más eficientes. Por ejemplo, cuando se cambia un motor antiguo por un motor de alta eficiencia. Incorporar un control de velocidad utilizando variadores de frecuencia ofrecería un ahorro potencial de energía de hasta 30%. Pero los mayores ahorros, aproximadamente 60%, se obtienen optimizando el sistema completo. ¿Qué acciones tomar para hacer realidad esto en la industria? Implementar una política de eficiencia energética que asegure las buenas prácticas en todo el ciclo de vida útil de un proyecto, tanto en CAPEX como en OPEX. Involucrar a todas las áreas de la compañía y hacer seguimiento a indicadores de eficiencia y sostenibilidad. Adquirir siempre componentes de alta eficiencia que tenga una certificación que lo compruebe. Asesorarse con expertos. Tener siempre un objetivo en mente, como capitalizar los ahorros y aplicar los beneficios tributarios. ¿Cuáles incentivos se obtienen cuando una empresa define una política de eficiencia energética? Menos gastos tributarios al acceder a un descuento en el impuesto de renta, deducción de renta y exclusión del IVA para proyectos de gestión eficiente de la energía. Menos gastos de capitalización, ya que la inversión inicial baja en el costo de los insumos como cableado y transformadores. Menos gastos operacionales, menor consumo de potencia activa, menor costo de la factura de energía eléctrica. Debemos ser conscientes que además de una razón puramente económica, podemos actuar en función de reducir drásticamente las emisiones de CO2 y tener un propósito en común: ayudar al medio ambiente y a la sociedad.